El futuro es hoy. No lo pienses más. Estudia una licenciatura ejecutiva y sé parte de nuestro orgullo Senda. Derecho, contaduría, administración, pedagogía, ciencias de la educación. No esperes más. Síguenos en nuestras redes sociales por Facebook, Radio Senda Inc. y Colegio Senda 2000 Aragón. O en WhatsApp al 55 40 22 1300. Colegio Senda 2000. Somos tu mejor opción. Ratones muy altos y otros más bajos. Dragones muy dragones. Recetas con letras, palabras incompletas, lecturas de aventuras y otras sin cordura. Yoyolán los viernes a las 5 p.m. También hay canciones con varias emociones. Usa la app MixLR y sí, los escucharás por Radio Senda Inc. ¿Más plural? Más diverso. ¿Qué más quieres escuchar? Y escasa habilidad para un trato cordial en cautividad. Hay que saber estar en lo que hay que estar. Hemos llegado aquí, que ya es decir, y sé de quién con cierto desdén y desfachatez no se lo va a creer. Vamos a hacer lo incorrecto, lo más indicado para una generación, por no reconocer nuestra vulnerabilidad en un acto de vanidad común. Dentro de una pecera nos bebemos todo el mar, como en un pozo sin fondo, sin saber nadar. Nacimos en un zoo disfuncional. Siempre parece el momento de aprovechar el momento. Radio Senda Inc. ¿Qué más quieres escuchar? Qué temeridad no caer en la mediocridad. Qué elegancia y qué genialidad. Una enmienda a la totalidad. En esta escena de vodevil hay que elegir de quién huir y con qué ademán vas a tropezar. Vamos a hacer lo incorrecto, lo más indicado para una generación, por no reconocer nuestra vulnerabilidad en un acto de vanidad común. Dentro de una pecera nos bebemos todo el mar, como en un pozo sin fondo, sin saber nadar. Nacimos en un zoo disfuncional. Siempre parece el momento de aprovechar el momento. El momento.
territorio del miedo. Cuando como padres somos realmente perceptivos, cuando intimamos con nuestros hijos sin dejarnos hipnotizar por los discursos de terror que imperan y se trafican en forma constante, somos mejores para nosotros mismos y para nuestros hijos. Así, cuidamos mejor y vemos venir con mayor agudeza los peligros reales, tanto los que vienen de fuera como los que surgen de la situación del propio hijo. Por ejemplo, si éste tiene actitudes o conductas inapropiadas que nos permiten inferir que anda en la mala. Cuando podemos ponernos en ese eje y sostenemos esa actitud, al no dejarnos embargar por el miedo y su ideología, logramos ser mejores referentes para nuestros hijos a la hora de marcar los límites del territorio. Recuerdo a Juan Pablo, un abogado de 44 años quien tenía grandes expectativas respecto de Julián, el mayor y único varón de sus 4 hijos. Julián era un vago, pero era el varón, y según los mismos padres comentaban, el preferido. Con 21 años, hacía 3 que había empezado la carrera de abogacía, el sueño de Juan Pablo era que su hijo fuera abogado como él. Al inicio de cada uno de esos años, había dado mal una materia, y aduciendo una crisis de vocación, se había tomado los demás meses como tiempo sabático para encontrar su verdadero deseo, aunque en la práctica, cotidianamente se lo veía ansioso por llevar una vida de música electrónica y joda, según su propio decir. Fue el mismo Julián, sin embargo, quien pidió ver un psicólogo. Los meses de abulía y la crisis que producían en la propia familia originaron en él un deseo de abrir algún resquicio a esa vagancia, en la que estaba atrapado y de la que decía quería salir. Juan Pablo me vino a ver para estudiar la posibilidad de que su hijo dilecto, así lo llamaba, hiciera un tratamiento que lo sacara del mal camino. Su discurso de padre estaba lleno de relatos de dolores y percances que habían ocurrido en los años previos, dificultades matrimoniales, laborales, etc. Además de una importante cantidad de circunstancias de la historia familiar que supuestamente hacían entender los porqués de la actitud de ese hijo que, días después, vendría a verme al consultorio. Siempre que hay una situación de este estilo, en la que algún hijo joven no arranca y se da a las salidas y a las falsas actividades que encubren su parálisis, hay que buscar al financista. ¿Quién financia al vago? Esa es la cuestión. Y, lógicamente, los financistas eran los padres. El circuito del dinero, en esos casos, hace las veces de material de contraste al estilo de los que se usan en radiología para percibir mejor el estado interior de una zona del cuerpo, que se requiere estudiar. Seguir el circuito de los fondos que financian las infancias prolongadas y, en caso de que realmente se desee un cambio, modificar esos circuitos. Es una tarea apasionante. En ella se descubre un sinnúmero de paradojas que hablan de la complejidad de las situaciones familiares. No haré referencia minuciosa a los complejos detalles de la historia de Juan Pablo y su hijo Julián, pero sí diré que la lista de miedos de los padres, en particular de Juan Pablo, era infinita. Miedo a que el hijo, de quien decía pobre a cada instante, enloqueciera, se suicidase, fuese igual que un tío de mal vivir que tenía la familia, fuese alcohólico como otro pariente que tenían, que tomara drogas, que sufriera una depresión clínica. Los miedos eran tantos, vividos con tanta angustia y la poca confianza en Julián, que era entendible que de manera inconsciente esos padres hicieran lo posible para mantener cerca a su pequeño de casi 2 metros de estatura y financiaran una prolongada infancia que recién en el último tiempo Julián percibía como lo que era en verdad, una prisión de la que empezaba a querer salir, al percatarse que no era libre, sino que estaba atrapado en la telaraña del miedo. La salida es, como suele ocurrir, por la puerta, es decir, dejarlo de pobrecito de lado, procurar un trabajo para el hijo, que éste vaya sintiendo que puede valerse por sí mismo y que la libertad está en aquello de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y fundamentalmente, apuntar a que todos sinceren sus verdaderos deseos. ¿Quieren salir de esa situación o tan solo hacer como que sí lo anhelan? Así, el territorio se empezó a definir.
Una vez que el miedo quedó desenmascarado y su discurso corrosivo se expuso a la luz del sol, lo notable es que el propio Julián, una vez conseguido el trabajo, gozaba al administrar su pequeño salario y sentía que una gaseosa comprada con ese dinero se disfrutaba más que toda una noche de juerga usando los dineros provenientes del fondo para el pobrecito. Sus padres pudieron marcar el territorio a partir de desenmascarar sus miedos, la culpa de haber tenido y tener problemas de convivencia, la angustia de haber tenido como familia algunos aspectos disfuncionales, y darles el lugar que les correspondía a esos juicios respecto de la propia historia familiar. Solo entonces pudieron encontrar la forma de empezar a ser firmes ante el hijo. Dejaron de financiar su estado de parálisis motivado por la sensación de que Julián no podía, que era un intento de compensar los problemas con un trato carente de toda confianza, tanto en sí mismos como en su hijo. Por fortuna, aunque con las dificultades del caso, los padres de Julián pudieron dejar de lado uno de los sentimientos más castradores que existen, el sentimiento de lástima. En este caso, lástima por su propio hijo, el pobrecito de Julián. Es que a diferencia de la tristeza, que es un sentir genuino, diáfano y que emerge de la percepción del dolor y la pérdida, la lástima anula a su destinatario. Cuando alguien se ve como merecedor de la lástima ajena, puede sentir muchas cosas, menos energía para atravesar de manera autónoma la dificultad que tenga. Pruebe el lector imaginarse a sí mismo como digno de la lástima de otra persona y entenderá a qué nos referimos. Lo peor es que, a diferencia de lo que sucede con el odio, el desprecio o la envidia, por ejemplo, cuando sentimos lástima, muchas veces nos consideramos gente buena encubriendo el aspecto descalificador que tiene este sentimiento. Ver a Julián como una persona potente y no carente posibilitó, a su vez, ayudar a los padres a hacerse cargo de sus miedos, evitando que se los endosaran a su hijo. A veces hacerse cargo de los propios miedos es lo más difícil. Es que los padres hacen alianzas con sus propios temores y para no afrontarlos prefieren, de forma consciente o no, ver el motivo solamente en sus hijos, sin percibir que esos miedos hacen a su propia circunstancia y que solo de manera secundaria aparecen los hijos como sus motivadores. La obscuridad se combate encendiendo la luz. En una charla para padres y adolescentes en la ciudad de Pinamar, una señora me dijo con rotunda sinceridad: yo creo que tengo derecho a tener miedo respecto de mis hijos, y además, en los hechos los tengo. No puedo evitarlo, es algo que me aparece y no puedo suprimirlo por un mero acto de voluntad. Estaba en lo cierto. Es que la idea no es eliminar el miedo, sino impedir que el miedo a tantas cosas que podría pasar corroa lo que de hecho pasa. Se trata de evitar que nuestros sueños sean reemplazados por pesadillas. Y eso solo lo logra acrecentando la confianza. El miedo puede ser un punto de inicio, pero no debe ser la estación de destino. No es la última palabra, no es el final de toda historia, sino solamente una parte de ella. Y no es la más importante, si tenemos en cuenta que a veces el mero acto de temer es temible en sí mismo. A veces son las pesadillas las que crean a los monstruos. Suelo hacer mención a una frase de I Ching, libro milenario chino, que me ofrece una referencia fundamental cuando las cosas se ponen confusas. La mejor manera de combatir el mal es un enérgico progreso en el sentido del bien. Es como decir que para combatir la oscuridad hay que encender la luz, o si está encendida, ponerla en un lugar más alto, para que irradie sin obstáculos. La oscuridad se define como ausencia de luz, no es en sí misma. De ahí que enfrentarla a los golpes es una acción que enloquece y llena de impotencia. En cambio, iluminar es algo posible, y por cierto, muchísimo más eficaz. Para ilustrar esta idea y enfatizar la fuerza de este concepto, tomo prestada una imagen de Osho, un gurú muy conocido de la India. Osho señalaba que, cuando hay dos habitaciones contiguas, una iluminada y la otra a oscuras,
De abrirse una rendija entre ambas, la luz de la primera entra en la oscuridad de la segunda. No es imaginable que la oscuridad pase a la habitación iluminada, porque justamente la oscuridad se define como ausencia de luz. No tiene por sí misma una existencia sustancial. En ese sentido, la tradición religiosa va en igual dirección, porque define al mal como ausencia del bien. El mal sería la oscuridad, el bien la luz. Por eso, a la hora de pensar en cómo combatir los males, pensamos en iluminar con vitalidad las situaciones y no luchar contra las sombras en las que habita el miedo. Evitar morir no es vivir, y la vida se ilumina con la lámpara de la confianza ubicada bien alto, para alumbrar en la oscuridad y sacarnos del miedo que socava nuestros mejores sueños. Por ejemplo, cuando en el primer día de clase demostramos a nuestros hijos la alegría que sentimos de que estén viviendo un hecho tan trascendente, damos más herramientas anímicas que previniéndoles 1000 veces acerca de los peligros del tobogán, la posibilidad de que haya compañeros que peguen, los riesgos de los resbalones y el golpe que pueden darse al bajar corriendo la escalera del colegio. Sin la luz de nuestra alegría, los mensajes de prudencia se tornan angustia, obscureciendo lo que puede ser un hito feliz en la historia del hijo. Demasiadas veces, en el afán por combatir los males, nos olvidamos de generar bienes. En esos casos, vivimos para no morir, para evitar perjuicios, para rechazar o huir de los peligros, en lugar de generar las condiciones para una vida mejor. Y en lo que hace a los hijos, muchas veces los padres están más preocupados en impedir que les suceda algo malo que en propiciar que en sus vidas ocurra algo bueno, que se refleje en un horizonte al que los chicos puedan aspirar. Quizás este relato, que ha trascendido en varias versiones, ayude a entender lo que puede el miedo cuando pierde su lugar y se convierte en amo y señor de nuestras conciencias. La muerte se dirigió a la ciudad para cumplir con su tarea. En el camino se detuvo en una posada a descansar. Allí le dijo al posadero: «Voy a la ciudad a matar a 1000 hombres». Al día siguiente siguió su camino y llegó a la ciudad. 10.000 hombres murieron ese día. En su retorno, la muerte se detuvo en la misma posada en la que había descansado previamente. Al verla, el posadero, noticiado ya de lo acontecido en la ciudad, la interpeló: «Dijiste que 1000 serían los muertos, pero 10.000 fueron los fallecidos». La muerte, tras escuchar al posadero, respondió: «Fui a la ciudad y maté a 1000 hombres. Los otros 9.000 murieron de miedo». No aconsejes a nadie que no te lo haya pedido, ni acorrales a un cobarde ni un león herido. No creas que lo evidente siempre es la verdad. No dinamites un puente que un día debas cruzar. Si todo va muy bien, seguro va a pasar algo malo, y a veces no se rompe el hilo por lo más delgado. Nunca abras el paraguas antes que empiece a llover, ni regales un libro a quien no sabe leer. No desees que mueran tus enemigos, es mejor que estén vivos para verte triunfar. La conciencia vale más que 1000 testigos. Nunca lastimes a quien después no puedas matar. Roberto, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Roberto, Roberto, el día que no escuches estas voces es que vas a estar muerto. En este entorno donde todo lo rige el soborno, o estás en la cocina o estás en el horno. Nunca toques nada si todo está bien. Nunca dudes y dejes pasar el tren. No festejes que es miércoles y aún es martes, y aprende que mercenarios hay en todas partes. Es que a veces nada es lo que parece, porque todos presumen de lo que carecen. Nunca duermas con quien tenga un puñal tatuado. Nunca hables de la cuerda en la casa del ahorcado. Nunca escupas para arriba ni contra el viento. Nunca te mojes por alguien que siempre está seco. Roberto, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Roberto,
Senda 2000, somos tu mejor opción. No sientas miedo en el desconcierto, un mar en calma nunca hizo un marinero experto. Y por cierto es mejor que tus flaquezas asimiles. Aquiles, solo por su talón es Aquiles. No te tires a Ombudsman, nunca files su boomerang. No te creas un Doberman que se cree Superman. Y no prometas en vano, nunca jures nada con un trago en la mano. Nunca hagas el bien sin mirar a quién. No te aferres a algo que ya no es. Nunca sugieras a nadie cómo proceder. Nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer. Roberto, a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto. Roberto, el día que no escuches estas voces. Sé que vas a estar muerto. La intuición. Justo en el momento en que la madre comienza a sentir incomodidad al dar de mamar, ocurre, en la inmensa mayoría de los casos, que el hijo ya está preparado para alimentarse con comida sólida. Si la madre no validara su propio sentir, culposa porque rechaza a su hijo, por ejemplo, lo inhibiría de dar un paso esencial para su crecimiento. Este es un buen ejemplo de lo que significa la intuición como modo de la inteligencia y como manera de organizar las percepciones con eficacia. La intuición surge de milenios de historia de nuestra especie, en los que fue un instrumento válido para la vida, más allá de que a veces se vea distorsionada por prejuicios, miedos, remanentes no resueltos de la propia historia personal u otras variables que pueden surgir. Sería un grave error descalificar sus alcances y beneficios. La intuición nace en el cuerpo, o mejor dicho, se vive con el cuerpo y desde allí, casi en forma simultánea, llega a la palabra, al pensamiento y al acto cuando se confía en ella. Dada la dinámica cotidiana de la vida familiar, en la que las situaciones se presentan sin pedir permiso y sin ofrecer un minuto para pensar, la intuición dicta la gran mayoría de las decisiones que toman los padres. En un microsegundo, a través de la intuición, miles de variables son procesadas y derivan en un acto de inteligencia que muchas veces sorprende, ya que no es un proceso ligado a la secuencia habitual de nuestros razonamientos ortodoxos. Estos últimos, sin duda, son de gran utilidad cuando ayudan a distinguir la intuición de la mera impulsividad, pero en demasiadas ocasiones parecen estar en competencia contra la capacidad humana de intuir, lo que genera un significativo estado de inseguridad en muchos padres. En el proceso intuitivo, es importante percibir el propio cuerpo y chequear qué sentimos ante cada situación, en lugar de focalizarnos en la secuencia de los pensamientos que operan a modo de un silogismo o de la secuencia causa-efecto. Si pasa tal cosa, ocurrirá tal otra. Es necesario percibir hacia dónde nos orienta la energía de la circunstancia que se nos presenta. Por ejemplo, decidir si dejamos salir o no a un hijo, o si es o no el momento de hablarle sobre la sexualidad. En la medida en que el canal de la percepción esté limpio de miedos, prejuicios y otras distorsiones posibles, la intuición será nítida y eficaz para darnos pautas de qué hacer, cómo evaluar las situaciones y la mejor actitud a tomar. Cuando no existen interferencias que distorsionen la claridad de la intuición, hay una inteligencia extraordinaria y reemplazable en todos nosotros, una inteligencia de enorme eficacia, que a veces es descartada por falta de confianza en ella. Lamentablemente, muchos padres han crecido en ambientes donde se desvaloriza la intuición. Es un tipo de formación que desconfía de la espontaneidad derivada de la capacidad intuitiva,
a la que pretende suplir con fórmulas, sistemas y recetas de maestros ciruelas, a los que de manera mecánica y sin mucha reflexión se considera mejores que lo que nace de la intuición paterna. Claro que al hablar de la intuición no me refiero a un pálpito quinialero, ni a la mera impulsividad sin relación con el entorno. Hablo de saber oír y confiar en lo que nos dicta nuestra conciencia, iluminada por una buena percepción de lo que pasa y nos pasa. Todo enfoque vital, sea filosófico, ético, espiritual o psicológico, que da valor a la intuición, es fundamentalmente un punto de vista que confía en la naturaleza humana. A la hora de adentrarnos en lo que somos como personas, y en este caso, al adentrarnos en nuestra naturaleza como padres, confianza e intuición van de la mano. Solo podemos confiar en aquello que consideramos bueno. La intuición señala el camino. En las charlas para padres recibo innumerables preguntas y pedidos de orientación, y debo confesar que uno de mis mayores gozos es decir que no sé la respuesta. Licenciado, ¿qué hago con mi hijita de 5 que me maltrata? Me pregunta con tono añeñado Clara, una madre joven, en una charla en la ciudad de Tucumán. No tengo la menor idea, le contesto, jactándome de mi ignorancia. A partir de mi respuesta, dejamos el juego de usted sabe y yo no sé nada y hago todo mal, y ambos, Clara y yo, junto con todos los padres presentes, pasamos a ser colegas del gremio paterno. Nos transformamos en colaboradores y desde ese lugar se abre naturalmente la posibilidad de pensar juntos para descubrir lo que pasa. En ese caso, como en tantos otros, lo interesante fue que la pequeña en cuestión reaccionaba ante el miedo de su madre a equivocarse. «Es que soy sola», explicaba Clara. «Me quedé embarazada y él se fue, y ahora solo tengo a mi madre que me ayuda». A la hora de contarnos lo que pasaba, el ejemplo más gráfico fue el de control remoto del televisor. «Mi hija se enoja si yo lo agarro», nos decía. «¿Y a vos qué te pasa con eso?» «Yo siento una pelota en el estómago. Le digo que yo soy la grande, pero entonces viene mi mamá y me dice, déjala, pobrecita, y yo no sé qué hacer. Así que la dejo y veo también los dibujitos». En lo que siguió de la reunión, el grupo de padres fue validando y dando contorno y lógica a ese enojo que sentía la culposa mamá. Esto significó, por añadidura, darle mejor forma a lo que Clara, desde sus entrañas, intuitivamente sabía que debía hacer, pero que no se animaba a realizar, quizás infligiéndose un castigo por haberse embarazado fuera de los planes de su madre. Clara debía apropiarse del control remoto. Su sabia intuición se lo pedía a gritos. La pregunta inicial del diálogo ya estaba contestada. La intuición, la sabiduría oculta que todo padre y toda madre tienen, pero no siempre ejercen, estaba bloqueada por los resabios de una adolescencia que, dada la edad de Clara, era muy reciente. Ese enojo, que marcaba intuitivamente lo que era mejor, requería validarse y encontrar un camino. El indicador era esa sensación visceral que sentía. A partir de ahí, dejando de lado el papel de la que no sabe y ayudada por lo que otros padres que acompañaban su testimonio podían atisbar un camino para ofrecerle a su hija una crianza con roles claros y sin culpas. Muchos padres no confían en su propia naturaleza, y a ello contribuye el miedo a lo que creen ser, miedo a sus fallas, a errar, a dañar a sus hijos y hacerlos padecer lo que ellos sufrieron en su momento. Sabemos que la soledad es el caldo del cultivo de esos temores que nublan la conciencia, y una conciencia nublada por esos temores y esas ideas es el peor enemigo de la intuición. La intuición nace con frescura cuando el miedo está ausente, y es algo comprobado que el miedo, cuando las personas están en una red nutritiva de afectos, se esfuma y permite encontrar las mejores respuestas. Muchos padres inhiben la intuición por lo solos que están y lo mucho que han crecido en ellos la idea de que no son buenos y la culpa de hacer mal las cosas. En este sentido, el ejemplo de Clara y su hija sirve para ilustrar que muchas actitudes de los hijos tienen por finalidad encontrar a los padres
y en los hechos son útiles para que éstos puedan ejercer en libertad su rol. Los chicos agarran el control cuando no les queda otra, ya que no encontraron un padre o una madre que marque cómo son las cosas realmente. La vivencia de enojo, esa pelota en el estómago a la que se refería la mamá, era la energía genuina que emergía intuitivamente ante la situación de desorden profundo que significaba el hecho de que una niña de 5 años tuviera bajo su control toda una situación. Más aún, también indicaba que la autoridad en la crianza de la chiquilla debía ser ejercida por la madre y no por la abuela. Agreguemos de paso que los embarazos no deseados no se traducen en hijos no deseados. Suele ocurrir lo contrario. Algo sucede en el medio, cuando la situación de tener un hijo deja de ser una idea abstracta para tener nombre y rostro. Deja de ser algo para convertirse en alguien. En la mayoría de los casos, esto permite que no haya culpas para ser pagadas ni intereses de usura por las ayudas recibidas. La deuda de Clara, que temía crecer pero intuía que debía hacerlo, era con su propia condición, no con su madre, que le embarraba la cancha, al desautorizarla cada vez que debía mostrar autoridad ante la díscola pequeña. Radio Senda y ¿qué más quieres escuchar? A menudo me pregunto qué puede todo esto significar. Si creo que hay algo detrás, ¿qué lectura podemos hacer? Parece que sí hay que elegir, dejar en las manos responsabilidad, pudiendo escoger entre 2 o 3, preferimos al más subnormal. Nada ocurre por casualidad, no puede un retrasado mental estar al frente de todo. Quizás el chiste es demasiado avanzado, quizás me he perdido la parte mejor. No tengo claro que hayamos perdido ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de plata. No tengo claro que haya diferencias, ninguna oportunidad me ofrecieron en bandeja de plata. ¿Qué tipo de evento dará comienzo al verdadero horror? ¿Tendremos alguna clara señal, alguna sucesión de acontecimientos? ¿Será una suave brisa nuclear que nos dejará en los huesos? ¿O una bacteria que se expandirá y contagiará sin darnos cuenta? Perderemos el tiempo intentando curar, invirtiendo millones en pastillas que no salven a nadie. El día del lazo saldremos a la calle por una buena causa que no depende en absoluto de nosotros. No tengo claro que hayamos perdido ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de plata. No tengo claro que haya diferencias, ninguna oportunidad me ofrecieron en bandeja de plata.
quizás el chiste es demasiado avanzado, quizás me he perdido la parte mejor. No tengo claro que hayamos perdido ninguna ocasión que viniera servida en bandeja de plata. No tengo claro que haya diferencias, ninguna oportunidad me ofrecieron en bandeja de plata, en bandeja de plata, en bandeja de plata, en bandeja de plata, en bandeja de plata. Nos escuchamos en la próxima emisión de Las Medias para Criar. El tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal en un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocemos. Yo soy el vigilante, soy tu guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta, ¿qué pasaría si existe un universo? El universo único con la única Bonnie. Escúchala todos los sábados al mediodía por Radio Senda Inc. ¿Qué más quieres escuchar? Variedad y diversión, con identificación, pero sin una rutina. Entérate de muchas noticias en 2.3 con Sopita. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana por Radio Senda Inc. ¿Qué más quieres escuchar? Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te... Slam, el pogo, la greña, el mocheo, Headbanging, guitarrazos, ladradera de perros, el guacaration, la playera negra, las botas rudas, cuernitos satánicos, euforia y felicidad. ¿Qué? ¿No te gusta el rock? Sintonízale por acá, para que eduques la oreja y sabrás que es más que todo lo anterior. Send Me Rock, con Maquecho gerente y Tlali asistente, todos los martes a las 3 de la tarde, o cuando se les dé la gana, por Radio Senda Inc. Más plural, más diverso. ¿O qué más quieres escuchar?